Embajador, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Muchísimas gracias, Joely. Muy buenas tardes. Se adelantaba cuál iba a ser como la ruta crítica en general, grosso modo, de esta llamada entre López Obrador y Harris, principalmente dos temas: la reapertura de la frontera y el envío para completar la cantidad de vacunas prometidas, según López Obrador, por parte de Estados Unidos. Hoy en la tarde, hace unos minutos, el gobierno anunciaba que será hasta mañana cuando se daría a conocer el resultado de esta llamada. ¿Cuáles serían los resultados mínimos satisfactorios? Así es, Joely. Hace escasos minutos realmente el gobierno, de hecho el presidente López Obrador a través de su cuenta de Twitter y también el canciller Marcelo Ebrard anunciaron que había concluido la llamada, que había concluido, digamos, con resultados favorables, por lo menos así lo mencionan, y que mañana seguramente durante la conferencia matutina del presidente López Obrador se darían más detalles. Como bien dices, yo creo que algún resultado positivo sería tener por lo menos una fecha de reapertura de la frontera terrestre entre Estados Unidos y México, que como recordarás está cerrada literalmente para viajes no esenciales, como le llaman, desde el 21 de marzo de 2020. Otra buena noticia sería ciertamente el envío de un número de vacunas que reforzara o que permitiera elevar el 85% de vacunación que hay en los 6 estados de la frontera, que de algún modo es también uno de los, de las objeciones que había puesto Estados Unidos para la reapertura, al igual que el incremento de los casos de COVID en México en general, y por supuesto por lo menos 2 o 3 estados de la frontera involucrados en este aumento importante. Entonces, esas serían noticias, creo yo, favorables. ¿Se va a completar el tema de la reapertura fronteriza en agosto próximo? A ver, yo creo que sí se va a concretar, pero no veo que sea una apertura inmediata. El gobierno de México estaba bajo muchísima presión diplomática y, presión no solo mediática, sino diplomática, porque precisamente hoy se anunció la reapertura de la frontera entre Canadá y Estados Unidos. Y precisamente, ante eso, algo el gobierno de México tenía que, presentar, que en todo caso que argumentar frente a la opinión pública, y precisamente creo que ese es el contexto de esta llamada. Yo creo que efectivamente sí habrá noticias de que la frontera se reabrirá. No creo que sea una reapertura inmediata. Creo que Estados Unidos no debe haber puesto ciertas condiciones más técnicas literalmente que políticas para la reapertura de la frontera, y vuelvo a lo mismo, debe ser un tema de reducción en el número de contagios de COVID, y por supuesto un ritmo más acelerado de vacunación. Pero yo creo que sí se reabrirá en próximas semanas. No tengo información más allá de eso, pero mi intuición sería que por lo menos llegaron a una fecha tentativa, ¿no? Una fecha, digo tentativa porque ha habido varias fechas tentativas que se han cancelado. Pero habrá una reapertura o estas condiciones que tú mencionabas que podría haber puesto Estados Unidos para la reapertura, ¿son estrictamente por un interés de mantener la salud, de mantener limpia la frontera, libre de contagios, van al 85%, o es una medida política de parte del gobierno estadounidense? Porque tenemos también la demanda de México contra los empresarios estadounidenses, tenemos el tema migratorio, hay varios temas ahí pendientes. Yo creo que sí, Joely, es decir, yo creo que no podemos sustraernos, y sería, yo creo que hasta un poco ingenuo pensar que solo se estarán tomando en cuenta medidas técnicas. Yo creo que públicamente se anunciarán seguramente ciertos objetivos para poder reabrir desde el espacio técnico, pero claramente hay diferendos graves entre los dos gobiernos. El tema de la migración sigue siendo un tema explosivo.
¿no? De qué tipo de controles va a establecer México en su frontera sur o va a continuar estableciendo, sobre todo cuando la frontera norte se ha vuelto una bomba de tiempo. El tema, pues efectivamente, de la demanda contra los fabricantes de armas en Estados Unidos, el tema de los diferendos que hay en materia energética y en materia de energías limpias, los diferendos que hay entre, pues digamos, por lo menos acusaciones de empresas estadounidenses que se quejan de que no se está respetando el Estado de Derecho en términos mercantiles, en términos de las promesas que México tenía o los compromisos que México tenía en materia de inversión en distintos sectores. O sea, sí hay mucho más que le preocupa a Estados Unidos, y diría yo importantemente lo que ellos consideran una colusión, digamos, entre ciertos niveles de gobierno y el crimen organizado, temas que les preocupan profundamente de seguridad nacional y que también evidentemente pasan por el tema de la frontera. No se dicen seguramente, pues porque no son temas que públicamente se haya decidido que se vayan a ventilar, pero la realidad es que son temas que están ahí y que son una piedrita sin duda en el zapato de esta relación en este momento. Bueno, y sobre todo que recordemos que el propio gobernador de Michoacán se reunió en Estados Unidos con el secretario general de la Organización de Estados Americanos, que es muy cercano del gobierno estadounidense para el presidente López Obrador, incluso una organización lacaya al servicio de Estados Unidos. Sí, absolutamente. O sea, este es un tema, y digo, tienes que tomar en cuenta las visitas que se han realizado, digamos, de parte del director de la CIA, del número 1 de la CIA, antes de la visita de la vicepresidente Kamala Harris, la propia visita de ella, posteriormente la visita del comandante del Comando Norte, del comandante del Comando Norte, en fin, que el Comando Norte no se encarga de otra cosa que de la seguridad nacional y del perímetro inmediato de seguridad nacional de Estados Unidos. Es decir, hay preocupaciones graves en términos de cómo por lo menos se percibe, sin que yo pueda dar, digamos, mayor información porque la desconozco, pero realmente de cómo se percibe, eso sí es claro, una excesiva cercanía del actual gobierno de México con el crimen organizado, y eso, repito, el tema de reabrir la frontera terrestre a cruces que no sean exclusivamente comerciales, pues pasa efectivamente por un aseguramiento de que esa reapertura total, como le ha llamado el gobierno de México, de la frontera, pues no va a significar también la reapertura a actividades ilícitas que hoy el gobierno de Estados Unidos considera están demasiado cerca de distintos niveles de gobierno. Embajador Arnulfo Valdivia Machuca, gracias por estos minutos para Mega Noticias. Muchísimas gracias, Joely, un abrazo afectuoso y gracias al canal por este espacio. Igualmente, buena tarde. Ahora sí, vámonos con el megadato, porque no solamente a los mexicanos